Hijos del campo. Acá en este silencio donde solamente se escucha alguna paloma cayendo la tarde ya en Minas de Corrales. Estamos en las afueras. Y testigo mudo de una historia que ya pasó. La represa de Cuñapirú. Era la primera represa de Sudamérica. Esta represa, como todo lo que surge en torno a Minas de Corrales, fue creada por el asunto del oro. Las ruinas de la represa de Cuñapirú, emprendimiento inusual para este país, que comenzado a edificarse allá por el 1866. El ingeniero asturiano Clemente Barrial Lozada fue el que vislumbró una gran empresa minera por estos lados. Allá por el 1878 una compañía francesa se hace de las concesiones del pionero, mejorando las instalaciones y luego las va llevando al máximo esplendor y rendimiento. Allá por 1940 se cerraba un ciclo fundamental para la historia local, el de la quimera del oro. Actualmente, la minera San Gregorio, que está allí nomás, a algunos pasos, es la mayor empresa de explotación de oro del país, a solo 5 kilómetros de Minas de Corrales. Y no podíamos irnos de Minas de Corrales sin venir a este museo emblemático que tenemos aquí en esta villa querida. Es el Museo de Don Tito Pereira, buscador de oro, toda una historia. Y estamos con Hugo Pereira, uno de los hijos de Don Tito, que hasta el día de hoy sigue con la tradición de su padre. Hugo, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto, un placer recibirlos en el museo. Bueno, y te voy a resumir un poco toda la historia de la minería en la zona hasta el Don Tito, nuestro padre. La minería arranca en el año 1820, cuando llega a la zona un brasileño, José Suárez, para hacer trabajos de ganadería en la zona de Cuñapirú, donde fueron o van a ir a ver las ruinas ahí de la primer planta industrial de minería y primer planta hidroeléctrica de energía de la zona de acá, ¿no? Entonces este señor llega ahí a la zona en esa fecha, como les decía, 1820, fue, vamos a decir, el descubridor del oro. Luego continúa por varios años en secreto, este señor que se viene de la zona Minas Gerais, ya con algún conocimiento, ¿no? Y empiezan a venir aventureros, luego de 10 años empiezan también todos de ahí de Brasil, porque en esa zona ya existían las minas de oro, ¿no? Y son también muchos extranjeros, franceses, ingleses, italianos, portugueses, ¿no? Pero después se empieza a organizar la cosa en 1866 con la llegada de un ingeniero español, Clemente Barrial Posada, que es enviado por el gobierno de su país a hacer un trabajo de geología acá en Sudamérica, donde hace trabajos en Brasil, Argentina y Uruguay. Cuando llega a nuestro país y ve todos estos hallazgos de estos primeros descubridores, vamos a decir, prácticamente todos vírgenes, porque lo que sacaron fue únicamente lo de arriba, se encuentra con todo ese oro que hay sin explotarlo y muy inteligente, consigue recursos y es el primero que se organiza, vamos a decir, en pequeñas compañías para extraer el oro, no en forma industrial sino semi-industrial. Eso va hasta el 1866 a 1878, cuando descubren los franceses la existencia de que este hombre está obteniendo oro
y envían a un técnico, un geólogo, a hacer un muestreo, y el muestreo es contundente. La conclusión de este ingeniero Victor d'Oliver, un francés, concluye diciendo que el oro existente acá en la zona es superior al que había en California, en Minas Gerais. Más o menos es así. Con esa conclusión, inmediatamente en París se forma la primer gran compañía francesa de oro, que se viene al Uruguay con toda su técnica de Europa, de primera mano, y arman toda la estructura de Cuñapirú para hacer funcionar una represa, para contener el agua, y hacer funcionar una represa de 5 turbinas ahí en Cuñapirú, para generar toda la energía que necesitaban para el movimiento de la maquinaria, para la molienda, todo eso, ¿no? Y ahí arranca toda, vamos a decir, la parte fuerte de la minería en la zona. Y entre franceses e ingleses, de 1878, que se forma la primera compañía francesa, hasta 1915, hay una alternación en compañías, en diferentes compañías que se van formando entre franceses. Le compran los ingleses a los franceses, y después unos años están los franceses y luego los ingleses, hasta 1915, donde hay una paralización de la minería. Y desde 1914 a 1935 hubo esa paralización. Ahí es cuando ingresa la figura de mi padre a ser vamos a decir, el protagonista del tema de la minería hasta sus últimos años, ¿no? Entonces, ¿a qué edad arranca tu padre con la captación de oro? Mi padre arranca con 14 años, porque en 1935 UTE compra todas las concesiones que quedaban de los ingleses, que fueron los últimos que quedaron con toda la parte de la minería. UTE le compra las concesiones en 1935, y en 1936 mi papá, con 14 años, empieza a conocer todo el tema del oro por intermedio de un capataz de la mina que se quedaba en la casa de mi abuelo, del padre de él. Entonces, como no podían ingresar los menores adentro de los túneles, a mediodía o en algún horario que no había jefes, este señor lo llevaba y le iba mostrando todo el tema del oro, cómo se encontraba el oro, cómo se preparaba, cómo se hacía. Y él inmediatamente le fue gustando todo ese tema, que fue la pasión de su vida. Y la prueba está de que de ahí, desde esa edad hasta que falleció con 88 años en el 2010 ahora, toda su vida la dedicó a la búsqueda del oro. Venía un ingeniero extranjero de cualquier lado y la referencia era Don Tito. Venían a la casa de él y Don Tito lo llevaba a todos los lugares que él fue conociendo, imagínense, de todos esos años. Entonces, así fue el arranque de mi papá. Pero lo que les quiero decir que él no fue, vamos a decir, no fue su profesión minería, porque mucha gente dice que él sí fue un buscador de oro, pero no fue su profesión, sino la profesión de él fue zapatero. Él tuvo más de 40 años zapatería, y el oro era un complemento, y siempre nos dijo, y lo aprendimos nosotros, a considerar al oro como un hobby, lo consideraba él, como ir a pescar, ir a buscar el oro, ¿no? Entonces, siempre nos hizo ver a la familia, a todos los hijos, ver el oro no con la ambición de la riqueza, del valor, sino por su naturalidad nada más, ¿no? Eso fue una de las cosas que a nosotros nos dejó con mucho orgullo desde hasta ahora, ¿no? ¿De qué color son los pichones del chimango al nacer?